esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Biólogos, su revista semanal con las noticias más importantes de Cuba, el mundo, incluso temas de cultura que pueden ser de relevancia. Como siempre, aquí estamos, mi amigo Sender Escobar y yo, Miguel Alejandro, para comentarles. Sender, bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias. Muy feliz de estar de vuelta con ustedes ya en mi sitio habitual desde que iniciamos este podcast biólogo. Nos encontramos en la 8ª edición de este espacio en el cual nos sentimos muy contentos por el crecimiento que ha tenido, muy inesperado, debo decirlo, para nosotros dos cuando nos lanzamos en esta aventura, y por lo cual quisiera agradecerle a todos ustedes que se han suscrito, a las personas por la paciencia y el tiempo dedicado, a todos aquellos que polemizan junto a nosotros, y siempre estamos dispuestos para compartir, dialogar en este espacio plural y democrático que creo que es biólogo. Por lo tanto, Miguel, iniciamos entonces con las temáticas del día de hoy. Pues, Sender, el primer tema de la semana, claro que es algo de Cuba y sobre todo algo que ha sido muy sensible, ha sido un tema trágico, que es una explosión que se dio cerca de una unidad militar en la región del oriente de Cuba, una explosión que involucró a varios soldados y a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas y que tiene relevancia, en primer lugar, por lo que representa desde el punto de vista de las muertes de los jóvenes implicados, y en segundo, porque trae nuevamente al debate el tema del servicio militar obligatorio en Cuba, que formalmente se llama servicio militar activo, pero que es conocido como servicio militar obligatorio justamente porque es ese el carácter que tiene. Sí, por supuesto. Y ahora viendo todo esto, justo al iniciar el año, ya las desgracias comienzan a ceñirse sobre el pueblo cubano. Esta vez un hecho tan lamentable, triste y trágico como fue esta explosión en el poblado de Melones, en una unidad militar subterránea, donde se dice que estaban moviendo armamentos o equipamientos explosivos que detonaron, y según especialistas que estuve mirando en las redes sociales, los comentarios, el humo que se percibió probablemente contenía agentes químicos, lo cual nos dice el grado de peligro que pudo haber sido esta explosión o las consecuencias que tuvo bueno, principalmente para los afectados, que ya lamentablemente deben estar fallecidos, aunque se reporten como desaparecidos, sino para la población alrededor. Recordemos que son civiles, esto está enclavado en un asentamiento civil, por lo cual nos llama la atención y deben saltar las alarmas y las preocupaciones de que una red de túneles que esté dispuesta y desplegada en esta zona debe pasar fácilmente por estos locales, lo cual nos dice lo despreocupado que es ese régimen en la cuestión de tratar asuntos militares y las personas como simples objetos en medio de su camino. Y viene al traste también de que el año pasado se reportaron lamentablemente varios fallecidos por diferentes circunstancias mientras atravesaban el servicio militar. O sea, en específico, estos 9 jóvenes se suman ya a la trágica lista de muchachos en plena edad pasando el servicio militar obligatorio en Cuba que pierden la vida por unas circunstancias realmente muy desagradables, lo cual entonces es otro llamado de atención sobre una ley que no debería existir en el pueblo cubano, en el país de Cuba que todos conocemos, que es un régimen cuya base se solventa en esta mano de obra esclava, porque como conocemos, tú y yo pasamos el servicio militar, nos vimos implicados en trabajos que eran denigrantes para la condición humana. Yo hice guardias en postas metidos en medio de un monte con armamento, custodiando combustible, custodiando explosivos, en medio de la oscuridad, que podía perder la vida fácilmente si alguien se internaba en ese lugar a robar o bajo cualquier otra circunstancia. Lo cual para mí fue, en lo personal, lo vi como un desperdicio de un año de vida, y todos mis compañeros alrededor, porque habíamos terminado el preuniversitario para empezar la universidad, y ese interludio innecesario de supuestamente cumplir con la patria, la verdad fue un desperdicio total. Lo único que me enseñó verdaderamente fue a comprobar el carácter humano de las personas, tanto bueno como malo. Es un abanico que existe en la sociedad. Pero ahora que ocurre esto, nos llama también a la medida de, no sé si cuán imprudente es el régimen cubano hoy en día, que desatiende sectores tan importantes como es el militar, esta red
de túneles que existen en todo el país para custodiar, para guardar armamento. Nos da la medida que hay algo mucho más grande que se está moviendo, tal vez en medio de todo este contexto, digamos, lo tenso de los cambios políticos regionales, tal vez viene aparejado con ellos. Dice supuestamente era un cambio de armamento ruso por otro viejo que tenían custodiado y guardado en este lugar. La verdad lo desconozco. Lo único cierto es que hay 13 personas reportadas como desaparecidas, entre ellas 9 jóvenes. Y es inevitable entonces hacer una analogía con lo sucedido en los supertanqueros de Matanza, donde también varios jóvenes por imprudencia perdieron la vida. Y ya vemos cómo estos sucesos acontecen dilatados en el tiempo, ¿no? Y lo cual constriñen el alma. Uno como cubano, como joven, que ve cómo se derrocha la vida y el talento en nuestro país, es un evento muy doloroso de recordar y sobre todo de sentir rabia, porque continúa existiendo en Cuba una ley de servicio militar obligatorio, aunque eufemísticamente se le llama servicio militar activo. Hay bueno, el tema del servicio militar tiene muchísimas aristas. Me disculpan hoy por la voz, tengo evidentemente catarro, me sueno como... Y el caso es que hay varios debates, ¿no? El primero sería el tema de si debe ser obligatorio o no. Ahí evidentemente los defensores del oficialismo y sobre todo los más entusiastas del oficialismo empiezan a nombrar países donde el servicio militar es obligatorio, porque existen varios países, incluso para las mujeres. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es cómo se ha deshumanizado el servicio militar en Cuba, es decir, parte de la propaganda y del adoctrinamiento. Muchos cubanos nos hemos vuelto, aunque yo no, pero es parte de la cultura cubana, o había sido durante mucho tiempo parte de la cultura cubana, la indolencia, todo lo que representa el servicio militar. Voy a intentar no perderme en lo anecdótico, pero creo que todo lo inhumano que se vive en el servicio militar está normalizado. Desde comer comida en malas condiciones. Cuando digo malas condiciones, bueno, no quiero perderme en esto, pero en la unidad donde yo pasé esa etapa del servicio militar que se llama previa, que es algo así como preparación e instrucción básica al soldado y algo más. No había neveras y la comida, la carne de esa unidad militar estaba echada a perder. Por el frío se suele decir. Donde hay que comer carne o alimentos, cualquier que sea, fuera de frío, mal cocinado, alimentos con gusanos, agua que viene de un formato de almacenamiento que es contrario a la salud. Y todo eso que estoy comentando está normalizado en Cuba y todos los riesgos a los que son sometidos los soldados de manera obligatoria. Tú comentabas el tema del armamento, del fuego, los soldados que hacen el servicio militar cuidando prisiones militares, tienen la orden de tirar a matar cuando se escapa un soldado. Tienen que tirar, si no lo sancionan a ellos. Hay una serie de cuestiones que son inhumanas, y cuando digo inhumanas no me refiero solo a términos de tratados internacionales y convenios, sino a lo moral. Lo otro es el trabajo forzado. Muchos soldados del servicio militar, hay que recordar que en Cuba existe algo llamado EJT, que además la conozco bien, donde pasé el servicio militar, no son más que el soldado tienen que realizar trabajo forzado. Es verdad que se les paga un salario, pero lo están haciendo de manera obligatoria, o hacen ese trabajo o van presos. Y lo más relevante aquí, no lo más relevante, otro tema que puede salir es la cuestión de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber gente a favor del servicio militar, puede haber gente en contra, no pasa nada. El problema es que en Cuba, dado que no hay democracia, dado que existe amplias condiciones de represión abiertamente, digamos, los padres de estos muchachos, los padres de otros muchachos no pueden lanzar un movimiento político, cívico, lo que quieran, cultural, artístico, que se oponga al servicio militar. Es decir, no es que sea obligatorio y en otros países no lo es. Es que ni siquiera existe la posibilidad de que la ciudadanía exista un debate democrático y exista la posibilidad de traducir esto en un movimiento para luchar contra el servicio militar. El régimen cubano estableció la idea del servicio militar, la idea no, la norma, y hay que continuar con ello. Y continuando con la idea de la indolencia, creo que lo más importante aquí desde el punto de vista de las soluciones sería trabajar todo el que pueda en el tema de la concientización de lo duro que es el servicio militar. Dentro de la cultura machista cubana, el servicio militar ha sido vendido tanto por hombres como por mujeres, ha asumido como una especie de etapa donde los muchachos jóvenes nos hacemos
hombres, obviando todos los peligros que esto representa. Es decir, está normalizado estas condiciones donde todo peligro no importa, es una manera de crecerse y como comentabas tú, realmente uno no tiene que pasar hambre para descubrir lo que es el hambre. Es decir, es una etapa donde uno descubre todo tipo de necesidades y es como para aprender, ¿no? Uno no tiene que vivir las tragedias para saber lo que es la tragedia. Uno no tiene que ser de otro sexo para empatizar con, digamos, el sufrimiento de una persona de otro sexo. No tiene que ser pobre para empatizar con un pobre. Y en resumen, que está montado sobre una cultura que es bastante deshumanizante y en las condiciones específicas cubanas hoy, todo esto sale a relucir, sobre todo porque si la vida civil es vulnerable, imagínense la vida militar, donde las personas no tienen mucho menos derechos que los que tenemos los civiles, y eso realmente es un problema. Por eso los soldados tienen que pasar por estas realidades adversas en las cuales no hay ningún tipo de responsabilidad y sobre todo no hay manera de evitarlo. Eso es lo más importante. Y otro hecho que es doblemente execrable es la presión contra los familiares de estos desaparecidos, porque ha sido reportado que cortaron el internet en la zona, se ha hecho presión con empatizando, obviamente que no es empatizar, esto lo digo un término eufemístico, de que se han personado agentes militares, hartos cargos en la casa de estas familias para que no se proyecten ni manifiesten. Cuánto dolor e incertidumbre debe estar sintiendo en un momento así, sobre todo para que las campañas de odio, las campañas mediáticas, los que lucran supuestamente con el dolor ajeno, no se hagan eco de esto, lo cual también provoca repulsión, la verdad, porque ¿cómo tú le vas a decir a una madre, un padre, un hermano, un hijo, un amigo, que no alce la voz, que no reclame responsabilidades por la vida de su ser querido? Entonces ya tenemos la dimensión de lo que está sucediendo aquí, que no es solamente el hecho en sí, que ya de por sí es bastante lamentable, sino el trasfondo de ejercer presión supuestamente para tener cuidado, para que no provoque una oleada mediática de crítica en el momento que se encuentra Cuba, lo cual entonces nos da también a la dimensión de que este régimen es macabro por todo lo que hace y en la medida en que lo hace, sin tener cuenta el dolor que deben estar atravesando estas personas en este momento. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que enfrentar es justamente la cultura sobre la cual los militares, sobre todo, promueven el servicio militar. Y voy a recordar, volviendo al tema de ahorita, que si verdaderamente la política fuera formar mejores seres humanos, personas con más valores, personas incluso comprometidas con la nación cubana, la práctica no es maltratar, someter a jóvenes, muchas veces, bueno, no importa la procedencia, es decir, a cualquier joven someterlo a un régimen de violencia como una forma de educarse, sobre todo en condiciones que son bastante inhumanas. Y creo que hay que decirlo así, el servicio militar en Cuba se realiza en condiciones inhumanas. Yo creo que nada aporta a la formación del carácter de un adolescente tardío, pero adolescente al final, de un joven en última instancia, nada aporta a sus valores, a su sentido de responsabilidad social, el hecho de tener que someterse a la violencia explícita y clara que ocurre en el servicio militar. Algunos dicen que terminan el servicio militar y aprendieron a chapear. Es muy común que jóvenes digan eso, que aprendieron a chapear, porque ni siquiera, y esto puede parecer trivial, pero también hay que mencionarlo, ni siquiera en muchos casos se aprende lo que es lo militar en el término de lo morboso, de la adrenalina real. Me refiero cuando uno ve en las películas, sobre todo de Estados Unidos, los militares que están corriendo, gritando consignas y entrenan artes marciales y hay toda una estética viril que uno se emociona. Ni siquiera eso, al final el servicio militar tiene que ver mucho con marchar, obedecer, marchar, chapear, o sea, servir a que una persona cuando tenga deseos te diga firme, es cumplir, es decir, es un régimen de sometimiento. Ni siquiera uno puede decir que es un entrenamiento militar en el cual uno adquiere una disciplina militar basada en la fortaleza personal, es simplemente el sometimiento del carácter, tener que lidiar con jefes, personas que en muchos casos lo que hacen es disfrutar esa violencia. No voy a caracterizar que si los oficiales, las características personales, pero es una realidad este sometimiento, sin, casi siempre con muy pocos matices. Entonces, nada, nos queda, creo que condenar y lo poco que podemos hacer, que es mencionar acá, no diría que denunciar, pero sí mencionar al menos las características del servicio militar en Cuba, que nada se parece a un proceso
de formación de jóvenes, sino más bien de deformación. Claro, y para cerrar esta instancia te voy a hacer una anécdota personal de cuán inhumano es el trato hacia los soldados. Una vez nos encontrábamos en el cuartel donde dormíamos nosotros cambiando las tejas de fibro, y como sabemos el fibro es un material muy endeble y frágil. Entonces imagínate esta imagen de 5 o 6 muchachos trepados en un techo caminando por una viga de acero, cambiando fibros, bajándolos y llevándolos a otro lugar. Y se para el teniente coronel, que jocosamente, por supuesto, a espalda de él lo llamaban Sancho Panza, el teniente coronel logístico, encargado de los alimentos, y le decían Sancho Panza. Entonces ya saca la dimensión, o sea que no solamente era un ser corrupto, también un ser deleznable completamente. Y este señor se para ahí, y ¿qué es lo que dice? Al ver muchachos trepados en un techo a más de 5 metros de altura, dice: muchacho, ten cuidado que si rompes ese fibro, eso vale una pila de peso. O sea, no te importa la vida del joven que está allá arriba, te importa el bienestar de este material que se puede cambiar, que se puede buscar en cualquier lado, porque supuestamente vale una pila de peso. ¿Y cuánto vale la vida de ese joven que si se cae se mata? Entonces, Pues sí, para cerrar, una dimensión de lo inhumano. Ese día yo comprendí cuán inhumano, o sea, era esta institución, vamos a llamarlo así, con nosotros los jóvenes cubanos. exactamente. Y como eso no va a cambiar, no va a haber una reforma real dentro del servicio militar en Cuba, yo apuesto por desaparecerlo. Y sin utopías creo que sería lo mejor para los jóvenes cubanos. Entonces, siguiendo con el tema de los jóvenes cubanos y quizás sucesos ya menos tristes, menos dolorosos, en estos días también se da un escándalo. Cuando digo escándalo, no quiero ser sensacionalista, un debate en redes, lo cual no quiere decir que sea ni siquiera algo de gran interés para muchos cubanos en Cuba, pero en este programa traemos también temas que pueden ser polémicos en las redes y que también quienes nos vean sepan, ¿no? Pues a veces qué resulta lo polémico, aunque no sea tan trascendente, y es que un ex líder, vamos a llamarle ex porque ya no lo es, un ex líder del movimiento juvenil martiano, una organización, vamos a llamarle política porque de alguna manera hay que llamarle, que existe en Cuba, además que tú y yo conocemos bien y estaremos conversando un poco sobre eso ahora, llegó a los Estados Unidos y a raíz de su llegada, bueno, evidentemente en Martí Noticias y otros medios de comunicación se dio cobertura a la llegada y por supuesto el debate giró alrededor de la represión, la llegada de Estados Unidos de un represor, los llamados y pedidos de deportación para este joven. ¿Qué crees tú? En primer lugar, la instancia no es nueva porque, como sabemos, muchos de los antes fervientes defensores del régimen terminan en los Estados Unidos, lo cual, y es desde los años. O sea, el hecho en sí no es novedoso, como ya podemos comprobarlo. Lo que sí resulta risible, que alguien que obviamente tuvo digamos aquí, un reconocimiento mediático por sus pronunciamientos, por aparecer en tribunas, por aparecer en marchas, por defender ese sistema a viva voz, bueno, según estuve leyendo también, por hacer apologías y condenar al sistema norteamericano, como sabemos, el gran enemigo de la revolución cubana, justamente termine en el lugar que tanto critica, lo cual es una incoherencia personal y política absoluta. No es nuevo, no es novedoso, pero lo cual viene también resulta un poco triste de cuántas personas hoy en día han pasado tantas cosas para llegar ahí, incluso otros que hayan perdido la vida y no han tenido esa oportunidad. No dejo de reflexionar en eso cuando no hará 2 o 3 días que fueron interceptados varios balseros en alta mar retornados a Cuba en el intento de llegar a los Estados Unidos, que creo que obviamente muchas de esas personas que sí arriesgan la vida merecían haber llegado y haber tenido la oportunidad que está teniendo esta persona, este joven o personaje, como se le quiera llamar, allá en los Estados Unidos, por supuesto. Estuve leyendo, entre otras cosas, o sea, el movimiento juvenil martiano, que es otra arma de propaganda del régimen y demás, que se toma el nombre de José Martí bajo un dogma ideológico. Tú y yo conocimos eso porque formamos parte no vamos a decir la ingenuidad, sino desde un compromiso de divulgación sobre la obra de José Martí. Yo fui el fundador del movimiento juvenil martiano en mi universidad sin conocer absolutamente nada, que era otro brazo político ideológico de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y me da mucha gracia porque en el momento de su fundación se para un secretario de la juventud diciendo: no, este movimiento se funda por el trabajo que ha tenido la cátedra de historia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo me quedo mirándolo así, pero si esta es la primera vez que yo te veo en mi vida. ¿De qué tú estás hablando?
Y bueno, creo que amparados bajo eso fue que tú y yo pudimos conocernos en aquellas primeras actividades de la Marcha de las Antorchas y demás, cuando éramos jóvenes ilusos, verdaderamente hay que llamarlo así, pero los cambios que se ejecutan en la vida, políticos, sociales, económicos, nos hicieron darnos cuenta de que estamos verdaderamente en un error. ¿Qué es lo que pasa? A estas alturas, cuando un joven como este se ha pronunciado y la manera que se ha pronunciado en los medios defendiendo ese sistema y que el menos que canta un gallo termina en los Estados Unidos, por supuesto que levanta ronchas, por supuesto que le mata incomodidades, y yo lo comparto completamente. Y te disculpo por la tos. Sí, perdóname, y también la audiencia, estoy aquí, estoy desangrándome de este catarro que he pescado por acá. Bueno, el tema es tremendo, es polémico, y quizás creo que para dividirlo en partes hay que dividirlo en partes. Digo esto porque a veces los cubanos, entendido los cubanos es porque es la tribu más cercana, es la tribu nuestra, pero en realidad pasa en toda la humanidad, obvia a la hora de debatir lo que son los puntos de vista, lo que son las aristas y sobre todo lo que es excluyente y lo que no es excluyente. Es decir, puede haber dos puntos de vista diferentes que no sean precisamente complementarios, pero que también no sean excluyentes. Y a eso voy a intentar dividirlo por partes, ¿no? Lo primero pienso yo que es lo moral. Y sí, desde el punto de vista moral es criticable, incluso molesto. Una persona que defienda el sistema cubano de la manera que lo hacía este muchacho, es decir, hay maneras y maneras, ¿no? Esta manera extremadamente oficialista, y que después esté en Estados Unidos por todo lo que representa desde el punto de vista simbólico. Eso, por supuesto, que desde el punto de vista moral es más que cuestionable. Yo creo que ahí no hay matiz, sobre todo por la cuestión esta del antiamericanismo, anti-Estados Unidos. Pues en Cuba se disfraza, se le llama antiimperialismo a ser anti-Estados Unidos, que son cosas diferentes en la práctica. Digo en Cuba, me refiero dentro del aparato de propaganda oficial. Eso creo que ahí todos estamos claros. Ahora, la cuestión práctica es qué hacer con eso, ¿no? En las redes muchas personas hablan de que este muchacho, o sea, ya vimos que evidentemente desde el punto de vista moral sí es más que condenable, lo repito como 5 veces para que quede fija la idea, pero ¿hasta qué punto este muchacho realmente era un represor? Que es lo que yo he escuchado decir, sobre todo en redes sociales y denuncia de deportación. Sí, aparte del aparato de propaganda, eso no tiene discusión, pero fue un represor en la práctica. Hay algún testimonio. Y digo esto porque el debate y la proyección a veces pienso que se va a la ligera y se caen las mismas prácticas de la Revolución Cubana una vez tomado el poder. Todas las personas que están dentro del aparato no propagandístico no necesariamente han sido represores. Alguien puede decir, bueno, pero si hubiese tenido que hacerlo, lo hubiese hecho. Incluso no lo dudo, pero la pregunta es, ¿hay evidencia de que este muchacho, digamos, golpeó a alguien, cogió un palo, fue parte de la brigada de respuesta rápida y maltrató a alguien, tiró huevos? Por su culpa se expulsó a alguien de algún centro universitario, de algún centro de estudio, de algún centro laboral. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces se cae en el facilismo de que todo el mundo es represor. Una cosa es lo moral. Le puede decir, cualquiera le puede decir, compadre, como se dice coloquialmente, cara dura, todo lo que haga cualquiera. Me parece bien, creo que puede serlo más allá que tenga el espacio de cambiar de opinión, lo cual es cuestionable, pero nadie tiene la prueba, ¿no? Si cambió, dice, bueno, cambió de opinión, ¿qué pruebas tenemos de que no cambió de opinión? En el sentido de cómo sabes que es honesto o no, eso me parece un debate sin sentido. Ahora, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista práctico, no hay evidencia de que haya sido un represor, eso se pierde y se cae en lo que aparece en memoria de su desarrollo, que es yo te acuso y listo, yo digo que tú y listo. Y si en Cuba, la Cuba de hoy, hipotéticamente empezamos a construir una nación y vamos a obviar a todos los que sean del partido y todos los que sean del UJC, pues se nos va a quedar el país prácticamente vacío porque existe entre uno y otro más de 1 millón de personas, al menos formalmente hablando, que tienen un carnet. Eso es una realidad. La política no puede ser una limpieza étnica, quitar la palabra étnica y poner la palabra ideológica. Una limpieza étnica en un sentido ideológico. Y eso es lo que me preocupa. También el tema del equilibrio. ¿A qué me refiero? Bueno, justamente a esto. Y es, ¿qué vamos a hacer? Cuando digo que vamos a hacer me refiero a un yo genérico, ¿no? ¿Cuál es la política? Toda aquella persona, claro, este es un dirigente nacional de una organización que ahora voy a caer ahí, pero todas aquellas personas que sean parte de la institución, hay que desaparecerlas. ¿Qué estamos aportando como sociedad? ¿Qué estamos vendiendo como una sociedad mejor? Incluso esto nos lleva a una reflexión que volveremos ahí cuando caigamos en Venezuela, y es, ¿cuál es la política
la proyección desde las posiciones contrarias al gobierno, dígase de la oposición. Atacar a todo aquel, sentarse en un lugar, esperar a todo aquel que deserte de las filas del oficialismo para uno juzgar si es por descaro o no, para atacarlo. Eso no es una política inteligente, una manera inteligente de desmantelar el oficialismo. Yo creo que la política debe ser de inclusión. ¿Qué pasa? Que ahí entra en cuestión la venganza. Y a veces yo siento que la política de muchos, la política de la proyección de muchos opositores es simplemente la venganza. En tu caso, en mi caso sobre todo, que fuimos personas que en Cuba sufrimos de la represión y la discriminación política, no de ahora, yo desde el año 2017 hasta el 2023 que salí de Cuba, tuve que lidiar con la discriminación política, con personas como este muchacho. Incluso muchas de las personas que hablan en las redes sobre esto no han tenido ni siquiera que lidiar con esta realidad. Yo lo sé, lo vi en carne propia, rechazo de amigos, personas que dejaron de ser amigos, que me viraron la cara. Tú conoces muy bien algunos de esos casos que simplemente me sacaron de su vida porque yo escribía en lugares tan, que hoy me parecen tan simples como la joven Cuba y tan tibios como la joven Cuba. Solamente por eso me dejaron de hablar. Pero mi política como persona, mi proyección política no se va a basar en una venganza, en todos aquellos que de algún modo, en algún momento, me apartaron o me discriminaron. Yo creo que eso aquí está pasando dentro de las filas de la heterogénea oposición cubana, no como movimiento, sino como persona. Y eso es algo que yo creo que hay que cuidar, ¿no? No convertir la venganza personal, las bajas pasiones, insisto, con razón o no, en la proyección política. Y es lo que creo que justo está pasando dentro de la oposición cubana, que es dejarse llevar por las bajas pasiones. Este muchacho molesta, por supuesto, pero la política nuestra va a ser esa, esperar aquí a todo el que venga para atacarlo. Yo creo que el mensaje que se debe enviar siempre a Cuba, pienso yo, incluso en otros lugares, es todo aquel que no esté, digamos, comprometido desde el punto de vista de la justicia, que no haya matado, torturado o haya sido parte de la represión, que se cambie, que abandone, que es el momento. Si no, estamos reforzando incluso que más personas se aferren al régimen por temor. Eso es una realidad. Cuando se cambien de bando, le saquen todo el historial, incluso de cosas que no hizo. Y para no extenderme, voy a recordar que la organización Movimiento Juvenil Martiano, que además lo conocemos bien, es de las organizaciones que son un cero a la izquierda, el cero más a la izquierda. Solo para poner un ejemplo, estoy seguro que muchas personas que han lanzado esta rabia ni siquiera conocen la envergadura de esta organización. Y es que prácticamente es una organización fantasma comparada con la FEU, la OJC, los CDR, la CTC. Es una organización al estilo las BTJ. Seguro muchos ni saben que no importa, no tiene relevancia. Hay que recordar que el Movimiento Juvenil Martiano no tiene casi cuadros profesionales fuera de la estructura nacional. Uno revisa los CDR, la CTC, el PCC, la UJC y todas las FMC, madre mía, ¿cuántas son? Y tienen estructuras profesionales provinciales, nacionales, obviamente, incluso municipales. El Movimiento Juvenil Martiano tiene un presidente nacional profesional, un vicepresidente, que son profesionales, un carro para los dos, ojo, algún que otro cuadro provincial profesional y ya, ni siquiera tiene una plataforma, una base como puede ser la UJC. Es algo ahí que pone, recordaremos para que se hablen estas cosas divagantes que utilizan regularmente los dirigentes del Movimiento Juvenil Martiano. O sea, dentro de todo es el menos intrascendente también. Creo que es algo a tener en cuenta, más allá, insisto, de lo moral. Por supuesto, y salvando las distancias en el tiempo, el espacio y la dimensión de lo que ocurre, que me viene a la mente dos películas. Primero, La vida de los otros y La caída. Dos películas enmarcadas en Alemania. ¿Qué sucede con La caída especialmente? Que es el retrato de una secretaria de Hitler, secretaria personal de Hitler. ¿Qué sucedió con esta mujer cuando cayó el fascismo? Nada. Desde lo judicial, hablamos del punto de vista judicial. ¿Por qué? Porque no cometió ningún delito más allá de la fe que ella profesaba al temido y siniestro Führer. Entonces, podemos tener como precedente de lo que es la evolución social en contra de un sistema que es totalmente condenable, pero personas que ingenuamente, por fe o por convicciones, podemos decirlo así, formaron parte de esta maquinaria. Entonces hay que ver hasta qué punto debemos señalar con el dedo, si es bien cuestionable desde lo moral, ya desde lo judicial o de lo político. Hay que ver hasta qué punto debemos mantener las cosas unidas. Y en La vida de los otros, recordemos que este agente del Stasi terminó siendo un cartero anónimo, olvidado o imaginado por la sociedad.
O sea, más allá de lo condenable de su actuación, estamos hablando del marco de la ficción, por supuesto, pero creo que hay muchos basamentos reales sobre esto. Como más allá de lo que hizo, que es totalmente condenable, o sea, desde el punto de vista judicial no se tomaron represalias con él, porque era un simple peón de un juego mucho más macabro. Entonces, finalizo este tema en esta parte de este podcast biólogo. Le agradecemos a todas las personas que han llegado hasta esta instancia. Les invitamos a suscribirse, a compartir, a comentar. Entonces, Miguel, te propongo pasar a la siguiente sección de cultura. Bueno, y estamos de vuelta ahora con nuestra sección habitual de cultura. Hoy tenemos un tema bastante atípico, bastante polémico, bastante, no te rías que esto es serio. Hoy vamos a hablar específicamente del disco nuevo de Bad Bunny, que además me voy a trabar con el nombre, porque estaba choteando un poco con el título y ahora se me fue de la mente. Debí tirar más fotos, ciertamente, se llama así, ¿no? Sí, debí tirar más fotos. Y es un tema polémico. Siempre el reggaetón nos trae eso, nos trae la polémica, la burla, el choteo, el debate, pero siempre es bienvenido, Sender, ¿no es verdad? Sí, claro, pero debo decirte que no es un disco completamente de reggaetón, donde si bien la confluencia del dembow, de estos ritmos tropicales, confluyen aquí, es un disco multicultural variado, lo que nos da la dimensión de que Benito Armando es un artista que se ha reinventado a sí mismo. En primer lugar por la imagen, porque rompe con la estética esta de la usanza de trajes, de piezas muy caras, o sea, de la usura y del lenguaje, digamos lo que obsceno, lujurioso, que siempre está contenido tanto en los videos como en las canciones reggaeton, pero en este caso creo que Debir tirar más fotos es un homenaje total, brutal y majestuoso a la cultura de Puerto Rico. Empezando desde su esquina donde aparece una rana coquí, que es una rana autóctona de la Isla del Encanto, hasta los ritmos que van confluyendo en este disco, desde bombo y plena, desde la salsa, incluso desde el propio reggaetón, porque todos sabemos que la Isla del Encanto es el máximo exponente del reggaetón a nivel mundial, pero de las temáticas que va abordando Benito y sobre todo un hecho muy curioso, cuando accedemos a YouTube vemos fragmentos de la historia de Puerto Rico en estas canciones que va presentando, que creo que es un álbum enteramente personal, por las historias que va narrando y por las temáticas que aborda Benito Armando. El otro día estaba comentando a propósito del disco con un amigo que dice que esto no es un disco de Bad Bunny, sino es un disco de Benito, por las disímiles referencias autobiográficas, históricas, sociales que va representando. Y creo que rompe un poco con la estructura de lo que se entiende como género urbano. Y para mí, creo que desde Un Verano Sin Ti y este ahora marca un antes y un después dentro del género. No sé qué opinión tengas tú sobre ello. Bueno, el tema del reggaetón siempre tiene que pasar por los gustos considerados. La gente siempre considera su gusto como el mejor. Y además tiene que lidiar con los temas del clasismo, los mitos, los tabúes, esta serie de falsas correlaciones y falsas causalidades donde las personas intentan establecer una correlación fuerte entre el tipo de música que escucha la gente y su capacidad intelectual, el tipo de música y su instrucción. Y creo que al final lo que trae el disco es nuevamente eso sobre el debate y me gustaría situar siempre en tiempo y espacio y recordar que un artista no tenga precisamente la mejor voz y que a pesar de eso sea un producto comercial que funcione, quiere decir que justamente la audiencia lo que está buscando no es la mejor voz. Y cuando digo la mejor voz me refiero en términos tradicionales. Eso es algo que muchas veces desde el elitismo y el clasismo hay que entender que ya lo que la gente busca en la música muchas veces es una identificación, no está buscando la mayor amplitud de registro ni la mayor complejidad vocal. En este caso, un mínimo registro en el caso de Bad Bunny y una mínima complejidad vocal. Por eso no limita, que es para mí lo que resulta interesante. Y eso no limita para nada la identificación, lo cual nos quiere decir que la música no ha sido en última instancia los acordes y la afinación, sino el mensaje que conecta con la gente. Y esto no es una cuestión metafísica ni poética, es una realidad. Sale ese señor con esa voz, la cual hay mucho choteo. Yo soy uno de los que chotea con la voz, al mismo tiempo lo defiendo, pero entiendo que es risible la cadencia y esa cadencia conecta, lo cual quiere decir que hay un mensaje. En realidad debemos preguntarnos si hemos tenido hasta ahora la concepción equivocada de la música o si podemos entender también los valores estéticos de la música desde los propios estándares
hablaba de la amplitud de registro, de la técnica vocal, y otro es la música como un producto que conecta con la gente, como el mensaje, y creo que es lo más importante. Es decir, todavía en la música sobrevive esta concepción, digamos, clasista que considera el virtuosismo de la música más que la conexión que tiene con muchas personas. Y lo dice alguien que ni siquiera consume reggaetón. Y lo digo como algo de lo que me enorgullezco. Puede ser una limitación que tengo. Y es que el tumpa tumpa clásico del reggaetón no me atrae. No es una cuestión moral. No me molesta el baile. No me molestan ni siquiera las letras. No considero que nadie sea más inteligente o menos inteligente en este caso por escuchar eso. Creo que es una música para eso. Malo es que uno escuche eso pensando que va a encontrar un tratado de filosofía. Incluso puede haber alguien que lo escuche y le encuentre una lección filosófica. Recordemos que cualquiera puede encontrar una extrapolación que valga la pena, una metáfora útil en cualquier escenario posible. Eso también hay que entenderlo. Pero también defiendo que donde está la emoción conecta y hay que recordar, pienso, que una cosa es la música europea que trascendió o que marcó una época y considerada incluso música clásica, que además no tiene nada de malo, tiene un nivel de riqueza y de complejidad muy superiores a muchas músicas. Y otra cosa es la apuesta que se hizo en África, en América Latina, por lo rítmico, por una cadencia que caiga en lo emocional, en lo lúdico. Eso a mí no me molesta para nada. Entonces el disco, yo pienso que lo que debería hacer es escucharlo y no empezar en las comparaciones, como hace la gente, que si Michael Jackson, obviamente tenía mucha mejor calidad vocal que Freddie Mercury, y nada, que yo pienso que no es excluyente, se puede escuchar Freddie Mercury, se puede escuchar Michael Jackson, por cierto, me gusta más Freddie Mercury que Michael Jackson, y también se puede bailar, perrear, disfrutar con Bad Bunny y el Titi, que tiene muchas novias, que no por eso los hombres se van a volver más promiscuos por cantar una canción que dice que tiene muchas novias. Y además, también es importante el caso de Benito, pienso yo, porque ha hecho algo que inició Residente, y esto no lo digo como experto, de esto no sé mucho, pero algo que noto, en La Habana, en la Universidad de La Habana, se decía que Residente había sido el artista que acercó a las élites estudiantiles de las facultades de artes y letras, los filólogos, los historiadores del arte, con una visión mucho más edulcorada del arte, los acercó al género urbano. Yo creo que Benito también ha hecho que los intelectuales o la joven intelectualidad o personas con proyecciones intelectuales en un sentido bastante formal de la palabra conecten con el género urbano. Es decir, en otra época había una distancia, ¿no? Los Wisin y Yandel, los Daddy Yankee, era como había una barrera. Yo creo que Bad Bunny ha continuado esa dinámica de Residente de desdibujar la barrera entre lo urbano y lo que puede ser inquietudes intelectuales. Recordemos que Residente en algunos de sus discos, y creo que ya no es ni siquiera novedoso hacerlo, pero empezó a experimentar con el sonido, los corazones de los animales y creaba ritmos a partir de las frecuencias del corazón de animales, y esto era, digamos, una búsqueda interesante. Yo creo que Bad Bunny lo ha llevado a otro nivel, así que eso también se agradece. Y, insisto, esto no excluye otro tipo de música, creo que todo puede coexistir y tener su encanto, como es el caso de este disco de Debí tirar más fotos. Sí, claro. Bueno, de lo filosófico quiero decirte que al final el género urbano y el reggaetón es un género totalmente hedonista. Esto hay que tenerlo en cuenta, por lo cual el hedonismo forma parte de la vida. Y desde lo ecléctico de este álbum, creo que hay dos elementos muy meritorios. El primero que se remite al dembow y el uso de sintetizadores, que me recuerda un poco el reggaetón de Wisin y Yandel del primer disco, de aquellos discos anterior a Los Vaqueros, que a mí me maravilló porque estamos hablando que marca un antes y un después dentro del género. Y luego en canciones como Pitorro de Coco, que utiliza un 4, es un cierre de un 4 puertorriqueño, que es una maravilla, lo cual es una confluencia de géneros, de ritmos y sobre todo una estética que plantea Benito, que creo que es un poco homenaje a esa música que debió haberse criado, que es con Héctor Lavoe, la manera de vestirse, la forma de los salseros de la Fania All Star, a quien se le ha dedicado documentales, proyectos y cientos de homenajes, que creo que también eso funciona como la confluencia entre lo que es la generación de los 90, que es la que nace Bad Bunny, o sea, la que pertenecemos nosotros, y la que le precedió, que estamos hablando de los booms comerciales de la Fania All Star, de la época de la salsa erótica y romántica, hasta nuestros días, donde rescata también elementos que componen la cosmovisión del mundo boricua, la cosmovisión del mundo puertorriqueño y caribeño, que creo que enriquece mucho más el tan polémico y cuestionado género urbano. Y llegado a esta instancia, Miguel, entonces finalizando con Debí tirar más fotos, que se lo recomendamos.
en este momento cultural, nuestra opinión y la tuya. Damos paso a la siguiente y última sección de este podcast, Biólogo. Bueno, saliendo del tema de Bad Bunny, además me quedé con cosas por decir, que es un tema para mí siempre interesante el reggaetón, sobre todo porque ya tú y yo hemos superado ese amor-odio, es un género que hay que abrazar y disfrutar como todo. ¿Cómo? Yo siempre amé reggaetón. Siempre, ¿eh? Sí, todos tenemos la etapa, pero bueno, vale la pena escucharlo siempre, como todo, ¿no? Y es el tema de, ahora cambiando, ¿no? Pasamos a algo que también tiene que ver con el reggaetón, aunque no lo parezca, que es lo que ocurrió en Venezuela. El tema del fraude electoral de Maduro, la toma de posición, que es algo que merece ser comentado y merece ser debatido, al menos como cubanos, por dos razones claves. Uno es el suceso en sí, ¿no? Es algo de relevancia para la región, para lo que puede implicar, incluso para Cuba, y en segundo lugar, porque tiene enseñanzas para los cubanos. Cuando digo enseñanzas, no me refiero a la cuestión básica de que hay que caerle a tiro a todo, pero sí nos permite tener elementos de cómo hacer la lucha política, estrategia. Creo que hay mucho de lo que ha ocurrido en Venezuela, sobre todo liderado por lo que ha hecho María Corina como líder principal de la oposición y lo que ha hecho en Mundo González, porque además la oposición venezolana a los últimos 20 años no es esta oposición. Hay una brecha entre aquellos momentos de Leopoldo López, Enrique Capriles, Juan Guaidó, aquella oposición dividida, aquella oposición que se parecía mucho a la caricatura que quería pintar el chavismo sobre ellos, a esta oposición que parece que alcanzó una madurez política, más que ya muchos años. María Corina lleva alrededor de 20, creo que más, ¿no? Más de 20 años ejerciendo como una líder política de peso, y esto aporta mucho para Cuba. Sí, claro, y ahí sobre todo hablamos del ridículo político de esta toma de posesión, donde únicamente dos presidentes de la región de regímenes autoritarios no podía ser de otra manera, de Cuba y de Nicaragua, se personaron para esta farsa que ha sido condenada a nivel mundial. Y no te voy a negar que sentí cierta esperanza de que tal vez ese día pudiera sucederse algo, teniendo en cuenta la gira que ha hecho por los países de Latinoamérica, del Mundo González, pero como sabemos, su vida podía peligrar al adentrarse a territorio venezolano controlado por el régimen de Maduro, pero si existe una condena internacional, que esta inasistencia brutal de jefes de Estado o de enviados, de representantes de la diplomacia global a esta toma de posición nos da en cuenta de que las cosas van muy en serio y que tal vez en menos de lo esperado ocurra un cambio necesario en Venezuela, y con el retorno de la tan ansiada democracia que se perdió desde 1999 con el ascenso de Chávez como presidente, cuando poco a poco fue extendiéndose con el terrible arquitecto de las dictaduras en el continente, o no llamemos de dictadura, sino de la influencia en la izquierda más bien, en el continente latinoamericano y su auge por el régimen cubano, quien sino el ojo de Sauron que estuvo presente en este tiempo y que se ha afianzado en Venezuela como su base de operaciones de irrupción y contaminación política en el continente latinoamericano. Pero lo que estamos hablando de la más que valerosa actuación de María Corina resistiendo en este país a costo de su vida, donde vimos que fue secuestrada y tuvo que ser liberada prácticamente de inmediato, donde creo que el chofer que iba en la moto resultó herido, nos da la dimensión de que lo está entregando absolutamente todo, porque como ella ha dicho, esto es hasta el final, y que ella se mantenga y no se haya escapado de supongo, las ofertas que le han hecho y mecanismos para hacerlo en Venezuela, nos da la dimensión de que tal vez en menos de lo esperado las cosas puedan cambiar en Venezuela. Mira, hay varios temas acá y te voy a partir de lo que estabas comentando. Lo primero es la toma de posesión. No puedo dejar de referirme a eso, y es el hecho de lo triste, iba a decir, pero en realidad es ridículo de solo la presencia de dos dictadores, ¿no? Y esto nos lleva a otro punto, que es las condenas internacionales, ¿no? Y para no quedar en el plano de digamos, lo especulativo, lo místico, yo creo que a veces el pensamiento científico, lo serio, tiene que tener flechitas, ¿no? Tiene que unir el punto A con el punto B, a lo que me refiero. Y esto a lo que nos lleva es a los escenarios posibles. ¿Qué puede pasar ahora a partir de este momento? Y yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos clave. Uno es
que parece, digo parece por dar un margen de error, solo por eso, que la vía pacífica está totalmente agotada y la reflexión más importante, que a veces los cubanos sobre todo podemos arrastrar un vicio, y es cómo se derroca un régimen militar, cómo se derroca una dictadura, una tiranía, y es que a veces pensamos, cuando yo pensamos me incluye de una manera genérica, que solo tomando las calles un régimen cae, y un régimen cae cuando se fractura la estructura de poder. En la práctica eso significa cuando el poder militar, sobre todo, se vira contra las autoridades. No hay manera de que de que un régimen tenga el control sobre los aparatos de represión, que, o sea, que tenga el monopolio sobre la violencia y que no hay manera de que eso ocurra y que tomando las calles se pueda tumbar. Se toman las calles y hasta que el poder no se fractura, no se cae el régimen, que eso creo que quedó claro en Cuba el 11 de julio. Salieron muchísimos cubanos, pero no ocurrió, que se sepa, y de hecho de haber ocurrido lo sabríamos hoy, ninguna fractura dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, dentro de las filas de los órganos de represión. Al contrario, ese día nos enteramos que el régimen cubano tiene más sembrados, más personas sembradas en la palabra, oficiales o activos que están ahí esperando una orden de combate de la que muchos pensamos. Lo mismo ocurre con Venezuela. Entonces esto nos lleva a que, ¿qué puede pasar en Venezuela? Bueno, lo que queda ya no queda por María Corina, ya no queda por el mundo, ya queda por los actores en Venezuela, ya no ni siquiera el pueblo. Cuando digo pueblo, la ciudadanía normal demostró que es capaz de tomar las calles, vimos ancianos protestando, fue muy triste, fue emocionante desde el punto de vista de la esperanza, al mismo tiempo muy triste la realidad de esos ancianos. Vimos padres, madres, niños, el poder, las filas de Maduro no se rompieron y eso es un problema, lo cual nos lleva a esto de la violencia. Parece que las vías pacíficas están agotadas, la violencia es un camino triste, doloroso, que siempre deja un saldo negativo, pero corresponderá a los venezolanos, a los actores políticos, pero esto que ocurrió más bien nos, al menos a mí me dice, la posibilidad de que la vía pacífica se acabó, dio todo lo que iba a dar, incluso María Corina cumplió todo lo que dijo que iba a hacer, lo demás no queda por ella. El caso del mundo, no sé por dónde iba a entrar el mundo, porque ya tenía todos los espacios cerrados. Ahora, el otro escenario, quizás aquí que puede contribuir, es el tema de lo que ocurre internacionalmente. O sea, ¿qué pasa a partir de ahora? Y es que si muchos países, la mayoría en este caso, pero no reconocen a Maduro como presidente, que ya vimos que la toma de posesión a nivel simbólico implica un rechazo de muchos países del mundo, de la mayoría, sobre todo las principales potencias, y es que a partir de ahora, si otros países reconocen al mundo, o sea, no hablo de la vacilación de que, como dijo Petro en algún momento, el presidente de Colombia, de repetir elecciones y estas cosas que parecen infantiles en última instancia, hablo de reconocer al mundo como presidente oficial de Venezuela, las reservas de divisas, los recursos, las cuentas de los que dispone Venezuela en el exterior pasarían a ser controladas por el mundo. Y eso es quizás todavía el último recurso pacífico que queda en este escenario para presionar a Maduro y a los demás militares. Fuera de eso, y insisto, esto no lo digo como experto, lo digo como una persona que más o menos consume información y se informa posible. El único escenario posible medianamente pacífico parece ser este, al menos como yo lo entiendo, y por supuesto no estoy haciendo un llamado a la violencia, pero entiendo que los militares, además que es una mafia, recordemos que el grupo de Maduro, o sea, Diosdado y otros militares son considerados como los líderes del cártel de los soles, una organización criminal condenada internacionalmente, y es que ellos no van a salir pacíficamente, y eso es una zona común, pero es lo que me dice toda esta situación que está ocurriendo y sobre todo los últimos sucesos en Venezuela. Sí, claro, hemos tenido también que tener en cuenta de que se ha tenido buena voluntad para tratar de lograr un cambio en Venezuela, ya sea desde los tratados en Trinidad y Tobago, si mal no recuerdo, hace un año y medio o algo así, donde la oposición nuevamente se reuniría con el régimen para negociar, etcétera, etcétera. Cuando se llevan a cabo estas elecciones, se cometió fraude electoral, Maduro toma la presidencia otra vez. O sea, hace unos días estaba viendo al periodista español, perdón, el periodista venezolano, David Placer, si no me equivoco, su nombre, su canal de YouTube, donde comentaba esto mismo que acabas de mencionar. Ya todas las vidas se han agotado. ¿Qué es lo que toca? Lamentablemente, el camino de la violencia y la fuerza bruta que, como sabemos, siempre deja consecuencias nefastas, negativas. En el continente americano, un poco más para acá, tenemos el precedente de la Operación Causa Justa, cuando los Estados Unidos, el gobierno de Bush padre, derribó a Noriega, donde tenía un narcogobierno. Esto ya lo
ya lo conocemos y las consecuencias que tuvo, sobre todo para la población panameña. Pero en este caso creo que hay un hartazgo en la sociedad venezolana, cansada de crisis, de exilio, de dolor, de muertos, fallecidos, desaparecidos, arrestados. O sea, la lista es inmensa de elementos que podemos mencionar muy negativos, sobre todo aupados por el régimen cubano, que ejerce como padrino y mentor de todos estos males que se han extendido y que han provocado dolor para la sociedad venezolana. ¿Cómo se determinará hacerlo? No lo sé. Hay muchos caminos para recorrer. Unos dicen el ejército privado de Blackwater, comandado por Eric de Prince. No lo sé. Creo que si el día de mañana ocurre algo, lo que sí es verdaderamente cierto, va a tener todo el apoyo de la comunidad internacional para, de una manera u otra, llevar ese régimen a su final y quién sabe, por transitividad, los destinos de la isla también cambien. Mira, tú comentabas el tema de Cuba en alguna de tus intervenciones y voy a retomar la idea y lo voy a mezclar con el servicio militar. Lamento ser anecdótico, pero la presencia de Cuba en Venezuela es una cosa real, es un hecho real, que a veces uno educado en la propaganda oficial cubana considera esto como una exageración. Y me gustaría contar que cuando yo estaba en el servicio militar, el teniente jefe del, ¿cómo se llama aquello? Columna, no, pelotón, se olvidó cómo se llama, cómo se llama es como el aula en la universidad, pero en el servicio tiene otro nombre. Escuadra. O sea, pelotón debe ser, no, por la escuadra. Ahí me disculpan mi fallo técnico o la terminología militar. Voy a llamarle pelotón. El jefe de pelotón. Imagínate tú, el pelotón, después viene compañía, creo. Tremendo eso. Bueno, el jefe de pelotón era un teniente, cuando terminó el servicio, nosotros cuando terminamos se fue a Venezuela, era un oficial de la FARC, obviamente, estaba de misión militar en Venezuela y no era el único. Es decir, él me comentaba que era parte de un grupo, o sea, nos contaba a nosotros que era parte de un grupo y esto nos lleva al menos a mí ahora en el tiempo, a recordar que sí, que hay presencia militar cubana en Venezuela, no es una especulación. Más allá de los reportajes que lo han demostrado, al menos yo choqué con esa realidad, lo que por supuesto no fui consciente en el momento. Lo que quiero decir es que no es un mito la presencia cubana en Venezuela, más allá que en tiempos recientes ya se ha demostrado. Y lo otro es el tema que he comentado al inicio de las lecciones que esto deja para Cuba, Sender. Y es que, en primer lugar, recordar que en Venezuela, en Cuba ni siquiera existe la posibilidad, ¿no? Uno se pone a pensar de hacer elecciones libres. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de aprendizaje para los cubanos que queremos un cambio en Cuba, pero también para el oficialismo, sobre todo para los ideólogos y los represores. Yo que es que lo que está ocurriendo en Venezuela está diciendo, al menos a mí, que claramente el régimen no estará dispuesto en ningún momento, ni siquiera como ejercicio de paripé político, a hacer algún tipo de elección. Ellos dirán, no, si nuestros apadrinados deciden hacer una elección, hacer trampa y aún así pierden y aún así el mundo se entera de que perdieron, pues es mejor no hacer elecciones. Yo creo que el oficialismo cubano también se va a blindar después de este proceso en términos de ni siquiera hacer el circo para demostrar el circo de un ejercicio democrático, es decir, las posibilidades de transición en Cuba también se cierran después del proceso de Venezuela, por lo que aprende el régimen. Y también nos dice a nosotros, a los que pensamos, que somos muchos cubanos que queremos algo mejor, nos está diciendo cuáles son los límites reales del ejercicio pacífico. Insisto, no es un llamado a la violencia, pero sí a la reflexión. Y es que, en primer lugar, Cuba no tiene un liderazgo opositor claro y definido como en Venezuela. Yo podría mencionar acá 2 o 3 nombres de las personas que yo considero que son los principales líderes dentro de la oposición cubana, y lo primero que va a pasar es que los que vean el video nos llenarán de comentarios ofensivos. Los primeros, me refiero a un grupo de personas, se sentirán ofendidos con un líder u otro. De hecho, puedo decir, en mi opinión, yo considero que en Cuba el liderazgo se divide entre José Daniel Ferrer. Cuando digo liderazgo me refiero a personas que toda Cuba conoce, que tienen una referencia, que tienen algún tipo de prestigio, entre José Daniel Ferrer, Alina Bárbara López, sobre todo en el campo de los intelectuales, los profesionales, los estudiantes, y en cierta medida una combinación de Alcántara y Osorbo, porque muchos cubanos, yo creo que todos los cubanos conocen al menos a uno de esos. Bueno, en el caso de Otero y Alcántara son 2, vamos a suponer que son un dúo. Conoce a uno de esos 3 grupos uno de esos 3 actores.
y tiene algún tipo de respeto, pero hay muchos, por ejemplo, que respetan a Lina y no respetan a José Daniel Ferrer o viceversa. Y no digo esto en términos de alcance en redes sociales, sino a prestigio social y respaldo. Y ni siquiera existe una unidad clara en un liderazgo. Esto no es una crítica a nadie en particular, todo el mundo hace lo que puede. Esto es un proceso colectivo, todos somos responsables, nadie es el culpable de que esto ocurra, nadie por sí solo, somos todos. Y si ni siquiera tenemos eso, si logramos un liderazgo unido, si se ocurre, pues ya vemos cuáles son los límites. Yo creo que esto también debería servir para reflexionar de una manera racional, horizontes, vías que no sean precisamente gritar una invasión de los Estados Unidos a Cuba, por supuesto, pero sí darnos cuenta en el mundo real de cuáles son los límites de un espacio pacífico y si no va a ser una vía pacífica, cuál es la menos costosa, la menos dolorosa, la más inteligente, la más organizada, porque evidentemente acosar reparteros y reggaetoneros, acosar ex líderes del movimiento juvenil martiano y cuanto ex oficialistas rompa fila, evidentemente sí no nos va a llegar a ningún lugar. Claro, y sobre cualquier tipo de ejercicio democrático dentro del régimen y sus instituciones va a ser imposible, porque al comentaste eso me vino a la mente el proyecto Varela. Creo que si no me equivoco, en el año 2003, 2002, no recuerdo exactamente la fecha, donde miles de personas se plegaron a esta posibilidad de ejercer un verdadero cambio democrático en Cuba, su voluntad se expresó firmada. ¿Y qué sucedió? Trapearon el piso con el proyecto Varela. Por lo cual, por esa vía no va a ser. Tiene que suceder una serie de hartazgos sociales como lo que ya están pasando en Cuba. Realmente la varilla de soporte del cubano es inexplicable el grado de resiliencia que tiene social. Así que lo que sí pudiera hacer es una combinación de que caiga Venezuela y a partir de quedarse verdaderamente aislado en el mundo sin una figura, digámoslo así, que aglutine a las masas de poder y de leyenda como fue Fidel Castro inevitablemente, que se puede mencionar en los años 90, donde cientos de miles de personas creían ciegamente en él. Eso ya no ha sucedido porque ha habido una combinación de desencanto, de exilio, de crisis, de hartazgos, que quienes hoy en día, al menos de cara a la galería, lideran el régimen cubano, no tienen ningún tipo de grado de empatía ni poder de convocatoria como para convencerlos o engatusar o como quiera mirarse, decirle al pueblo cubano, nosotros tenemos que estar aquí por la misión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no va a suceder, porque quienes creyeron se avejentan y quienes no creen se van. O sea, se van a quedar náufragos, nunca mejor dicho, se van a quedar náufragos en el mundo. Tengo otros posibles horizontes ahí que son incluso catastróficos, pero no los voy a mencionar en este programa, los voy a guardar para otros futuros encuentros y conversaciones. Y siguiendo con el tema internacional, una especie de mix ahí de coqueteo entre lo internacional y lo cubano, vamos con otro tema que es cubano, pero que acontece fuera de Cuba, así que no sé cómo clasificarlo y que lo dejamos para el final, Sender, y tiene que ver con que en estos días también se dio otro nuevo escándalo que por supuesto no tributa en nada a una mayor organización de los cubanos de cara a la lucha contra la tiranía, ni nada, simplemente otro escándalo que vuelve a sembrar divisiones y que nos tiene discutiendo cosas que son intrascendentes y que cualquier consenso alrededor de ese tema no va a cambiar nada, no va a mejorar nada, no va a crear condiciones de nada, y perdón por el uso de la palabra nada, pero la que lleva, y es el tema de que se publicó un video en un canal de YouTube. Digo un canal de YouTube porque no sé cómo referirme respetuosamente al medio, al canal de YouTube en el cual se publicó un video que graba a Armando Valladares. Armando Valladares es un líder histórico, por así decirlo, del exilio cubano. Cuando digo exilio, ahora digo exilio bien dicho, o sea, un exiliado de verdad. Que bueno, no sé si muchos recordarán que fue preso político en Cuba, que escribió unos libros de poemas, que fue embajador incluso de los Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan. Y Armando Valladares expone, no acusa, no dice explícitamente yo acuso, pero expone su inquietud respecto al gasto de dinero federal que ha hecho en los últimos 20 años, casi 20 años, Orlando Gutiérrez Boronat. Expone su duda, su inquietud de cómo Boronat ha gastado cifras millonarias durante tantos años en el uso de, es decir, según él, ¿no? Se cuestiona que si supuestamente se utilizó o no en la causa, en la lucha por la libertad de Cuba.
Sí, me estuve informando sobre esto. Creo que es algo, digamos, que lamentable porque va a ser tomado como arma para los voceros del régimen. O sea, mira cómo están malversando fondos, acusando de corruptos, demás y demás, por actividades de propaganda o de apoyo, no solamente para Cuba, sino para el resto del continente americano, donde según vi fueron destinados fondos de ayudas, de compras, de llamadas. Hay que recordar también que en la época donde, según el periodo que se enmarca esto, no eran los tiempos de la gran expansión de Internet, porque incluso Valladares señala de unos gastos estratosféricos en llamadas telefónicas, cosa que hoy en día, por potenciadas por Internet, serían absolutamente baratos. Pero Boronat hace una justificación de que en el momento que se hacía a través de llamadas telefónicas, digamos lo más tradicional, por lo cual quería un gasto mucho mayor para mantener la comunicación con Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que si hay un respaldo justificable del uso de estos fondos, si hay, digamos, no, cierta divergencia en cómo se utilizó, lo desconozco, porque estamos hablando de fondos federales y los fondos federales, como tú y yo sabemos, son estrictamente fiscalizados en lo que se emplea, porque no es un dinero que cae de la nada, son dineros del contribuyente, son dineros destinados para unas actividades in situ que se le haya dado un mal uso durante tanto tiempo, creo que no debe ser la palabra. Tal vez que no haya tenido la respuesta a la cantidad de dinero empleado, eso sí puede ser. Creo que ahí sería un cuestionamiento válido, pero ya de decir malversar, creo que es una palabra bastante fuerte. Mucho más en un tema como la libertad de Cuba, que es un proceso totalmente histórico. Y bueno, Valladares es una figura incuestionable en el sentido de lo que sufrió, porque pasó, creo que casi 20 años preso y en las peores condiciones en las cárceles cubanas hasta que fue liberado por mediación de François Mitterrand, si no me equivoco, en los años 80. Y bueno, Gutiérrez Boronat es un activista más que reconocido que se ha enfrentado en cualquier instancia y ha denunciado al régimen cubano. Y creo que existe estos contrapunteos hoy en día, lo que más bien afecta al exilio histórico cubano y deja bastante en entredicho un discurso que lejos de unir, fragmenta. Sí, sobre esto que comentabas al inicio, decías que puede ser, bueno, en realidad fue justo cuando sale el video original, se replica, es decir, se hacen eco de esta noticia, se publica un texto bastante ofensivo en Cuba Debate por parte de Randy Alonso, el guerrero cubano, este influencer, bueno, para muchos influencers de la seguridad del Estado cubana, también se hace eco de los hechos, por supuesto, con todo su lenguaje ofensivo y demás. También Cuba Información, que es un medio italiano, creo, satélite del régimen cubano, digo satélite porque básicamente es para replicar la propaganda oficial. Incluso en Cuba Debate me resulta hasta gracioso porque en Cuba Debate incrustaron, en términos de montaje web se usa el término incrustaron el video de YouTube del canal donde se publicó el material original, ¿no? De Valladares expone. Ahora, sin ningún tipo de conspiración, ¿no? Nosotros en este programa no somos conspiranoicos, no creemos ni mucho menos que Valladares, por supuesto, no pensamos que sea algún tipo de enviado del régimen ni nada, pero sí creemos que orgánicamente este tipo de situación beneficia al régimen cubano porque automáticamente desata toda la propaganda que utiliza para desacreditar al exilio. Cuando digo al exilio, digo al exilio real cubano y contribuir con esta imagen siempre solariega y vulgar que intenta crear sobre el exilio. Además que son dos figuras muy representativas, una por supuesto Valladares y el caso de Boronat también. Boronat en los últimos años ha sido una de las principales espinas de los aparatos de inteligencia cubanos, sobre todo por sus conexiones, no, su influencia, su presencia, la palabra correcta, su presencia dentro de espacios internacionales y foros internacionales donde todavía domina el discurso de la propaganda cubana y ha sido un elemento clave para contrarrestar esta propaganda. Lo otro, como bien comentaba, es el tema de los controles. Yo estuve viendo algunas entrevistas que dio Boronat respondiendo a algunas de las acusaciones y demás. Yo realmente no voy a comentarlas todas. Invito a los amigos que nos estén viendo a buscar esas entrevistas, sobre todo la que dio en el programa de Juan Manuel Cao, donde él expone algunos elementos claves que voy a mencionar, como es el caso de que las partidas contables de dinero para Cuba aparece dentro de la partida contable Centroamérica, o sea, se pone, ¿no? Las normas de registro, se pone Centroamérica y en la contabilidad ahí está reflejada Cuba. También habla de un año donde hubo alrededor de $3 millones que recibió
y que Boroná explica que ese año él organizó, o sea, su organización, 3 cumbres internacionales. Cuando digo 3, puede ser 4, puede ser 2, no recuerdo la cifra exacta, y cumbres internacionales que van a movilización de expresidentes, de recursos. De hecho, él comenta que 3 millones para lo que hizo ese año es poco dinero, da la envergadura de lo que logró hacer. Y por supuesto, en este programa no estamos precisamente haciendo una defensa, estamos haciendo un llamado a la reflexión, a comprender que este tipo de polémicas solo genera más división, no aporta mucho a la causa, no aporta nada, más bien resta, y que además son acusaciones muy serias y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si en algún momento las autoridades pertinentes, los facultados para esto determinan que hubo algún tipo de fraude, pues nada, lo diremos en este programa, lo dirán los medios. Mientras tanto, una duda de alguien, lo que una persona desconoce, lo que a una persona le resulta raro, no es un elemento suficiente ni en términos de lógica ni en términos de justicia. La duda del acusador no es un argumento para declarar a alguien culpable. Lo que declara a alguien culpable es la evidencia, y eso evidentemente no existe, más allá de la fe personal que uno pueda tener en el caso de Borona. Más allá de eso, hay una cuestión que es el respeto a la justicia. Es algo que no se debe perder nunca en Cuba, que es el sentido de la justicia, el sentido de lo que es correcto, y no caer nunca en las acusaciones sin pruebas o un razonamiento, convertirlo en una duda, en una prueba irrefutable cuando realmente no lo es, como es el caso de este escándalo. Sí, claro, y bueno, esperemos que llegue a buen término y se aclare todo lo concerniente a un tema tan importante como hablamos de fondos federales destinados para la divulgación de lo malo que es ese régimen. Vamos a hablarlo así en tema maniqueo malo, de que es el régimen cubano, y que obviamente estamos hablando de personas que han dedicado su vida a la libertad de Cuba. O sea, que uno cuestione y el otro responda no le quita prestigio tanto a uno como a lo otro. O sea, lo que se han enfrentado, lo que han vivido en el caso de Valladares, lo terrible que es las condiciones de pasar el presidio cubano por tanto tiempo, y de Boroná, de su constante activismo y viajes que realiza en torno al mundo, y como tú bien hablaste del dominio que tiene para contrarrestar estos discursos ya sabido, enarbolados en cualquier tipo de tribuna, donde él siempre de una manera muy decente, siempre ha respondido con argumentos más que sólidos a todos estos planteamientos para intentar blanquear a un régimen que ya se ha extendido por el tiempo y ha provocado muchos daños. Y bueno, Miguel, llegado a esta instancia, les agradezco a todas aquellas personas que se han suscrito, que nos han acompañado a este podcast biólogo. Lo invitamos a suscribirse, a compartir y a comentar. Yo soy Sender Escobar, mi amigo Miguel Alejandro Reyes, un poco acatarrado este día. Les agradecemos la permanencia y nos vemos en un próximo espacio. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.